Claro que sí, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. En un momento comenzamos. Claro que sí, vamos a comenzar y bienvenidos al Instituto de Profesionalización Estomatológica. Mi nombre es Jonathan Bermúdez y bueno, el día de hoy precisamente nos toca hablar de la cefalometría de Rickets compleja o completa. Antes de esto, los invitamos a que revisen la página de Facebook del Instituto de Profesionalización Estomatológica y para pedir información pueden mandar un mensaje o vía WhatsApp al 55 63 53 29 83 y bueno, ahí es donde podemos darles toda la información. También les pedimos que se suscriban al canal, ya que constantemente vamos a estar subiendo videos, material didáctico, todo referente a la planificación de tratamientos de ortodoncia y ortopedia. Así es que suscríbete para que lleguen más videos y esto pueda hacer llegar a muchas y muchas personas, muchos colegas ortodoncistas dentro del medio. Y bueno, vamos a iniciar. Eh, Antes que nada, los invito a precisamente que vayan al video de cefalometría de Rickets resumida, ya que ahí se van a encontrar precisamente los puntos cefalométricos. Para no quitar un poquito de tiempo este video, bueno, nos vamos a saltar precisamente esa parte. Puedes revisar los puntos cefalométricos en el video de Rickets resumido. Y bueno, pasamos al diagnóstico cefalométrico de Rickets complejo o completo. Rickets en este análisis o en esta propuesta de análisis, el doctor maneja lo que vendrían 5 campos. El campo de análisis dental, el análisis esquelético, análisis dentoesquelético, el análisis estético, la relación cráneo-facial y las relaciones de estructuras internas. Entonces, todos estos puntos nosotros los vamos a ver, estos 6 factores que maneja el doctor Rickets, vamos a analizarlo y vamos a interpretar su cefalometría. El primero de ellos es el campo de análisis dental y bueno, el primer punto es la relación molar. Se va a referir precisamente a la distancia que va a existir entre las superficies distales de los primeros molares superior e inferior, proyectados precisamente sobre el plano oclusal. Vamos a determinar primero, antes que nada, antes que hacer este análisis, vamos a marcar precisamente el punto A6. El punto A6 va a ser la zona más distal del molar. Recordemos que en la radiografía hay una superposición de molares, el molar derecho, molar izquierdo. Aquí la decisión que se debe de tomar es el molar que se encuentre más hacia distal sobre el plano oclusal, ahí va a ser el punto A6. Y el punto B6 precisamente va a ser el punto más distal del primer molar inferior, precisamente sobre esa misma línea oclusal. Vamos a tomar como el punto B6, como el punto 0, y los milímetros que estén hacia atrás van a ser negativos. La norma debe de ser de -3. Se trata de un valor negativo siempre y cuando se encuentre por detrás del punto B6. Y bueno, esto nos va a determinar una relación molar de clase 1. Va a tener una desviación estándar que es de +-3. ¿Qué es esta desviación estándar? Al -3, que es la norma, tú le puedes restar -3 y sigue estando dentro de la clase 1. Pero también le puedes sumar +3 y te estaría dando 0, que también viene siendo clase 1. Un valor, si te da negativo mayor de 4, entonces ya estaremos hablando de una relación clase 3. Y si te da un valor positivo, tendríamos una clase 2. De esta manera, cefalométricamente hablando, podemos determinar la relación y la clase molar de acuerdo a la posición radiográfica de los primeros molares superior e inferior. El siguiente análisis es la relación canina. Va a ser la distancia que existe entre cada una de las cúspides, tanto superior como inferior, precisamente de igual manera sobre el plano oclusal.
Determinamos que el punto A3 es la vertical de ese canino y el punto B3 es el punto sobre la vertical del canino inferior. De la misma manera se debe de tomar el punto B3 como 0 y hacia atrás estaríamos marcando como una medida negativa. La norma debe de ser menos 2 milímetros con una desviación de más menos 3. Indica una relación dental igual que en la relación molar. El valor debe de ser menos 6 y entonces estaría indicando una clase 3 y si el valor es más 1, indica una relación canina clase 2. Y de esta manera nosotros podríamos determinar por medio de la lateral de cráneo la relación canina que se encuentra. También es posible medir en la lateral de cráneo el overjet y el overbite, y bueno, va a ser la distancia que va a ser de B1 a 1. Recordemos que B1 es la línea que pase o hace intersección sobre esa línea oclusal. Al igual el punto A1, el borde incisal, se traza una perpendicular sobre el plano oclusal y esa medida es la que se debe dar. Tomando en cuenta que los dientes inferiores siempre van a marcar la medida de 0, esta sería una medida positiva para una clase 1. Lo adecuado debería de ser precisamente una norma de 2.5 milímetros con una desviación estándar de más o menos 2.5. Determina la cantidad de sobremordida horizontal que existe. Los valores mayores de la norma van a indicar un exceso de sobremordida horizontal y valores negativos o menores van a determinar una mordida cruzada o clase 3. El siguiente de los factores es el overbite. Este overbite es la distancia vertical que existen entre los bordes incisales de los incisivos centrales superior e inferior. Se mide trazando líneas paralelas precisamente al plano oclusal, teniendo en cuenta el punto B1, que es el borde incisal del inferior, y el punto A1 del borde incisal del superior. Se trazan unas líneas paralelas al plano oclusal y posterior a esto se toma la medida de esa paralela, debe de dar una norma de 2.5 milímetros. Teniendo en cuenta que esa norma es con una desviación estándar de más o menos 2.5, valores positivos mayores a la norma y rebasando la desviación estándar indican una sobremordida profunda. Los valores negativos arriba del plano oclusal van a indicar una mordida abierta. Aquí solamente estamos hablando de dientes, no estamos interpretando las estructuras o sus basales, por lo tanto solamente es un análisis dental en este factor que nos menciona Ricketts de análisis dental. El siguiente de los puntos es la extrusión del incisivo inferior. En el incisivo inferior precisamente se va a tomar como referencia el punto B1, se va a trazar esa misma paralela o la que ya se tenía trazada y debe de medir a la distancia del plano oclusal 1.25 milímetros con una desviación estándar de más o menos 2 milímetros. Recordemos que esta desviación es sumar o restar. Y si está dentro de estos parámetros, ya haciendo la suma y haciendo la resta, bueno, se va a hacer o se va a considerar como normal o adecuado. Determina si la cantidad de sobremordida vertical se debe a una erupción excesiva o una falta de erupción. Si esta medida aumenta, hay una sobreerupción. Y si es disminuida o menor, hace falta precisamente esa erupción, recordando que solamente es un análisis dental. Posteriormente hablaremos de sus basales óseas. Para valores mayores hay una sobreerupción y como consecuencia de esa sobreerupción, una curva de Spic profunda o severa. Para valores menores va a ser una erupción curva, plana o incluso hasta inversa. ¿Correcto? Bueno, pasamos al siguiente factor, que es la relación de los ejes axiales de ambos. Tenemos nosotros al punto A1 y al punto A2. El punto A1 vendría siendo el borde incisal, mientras que el punto A2 es el ápice de ese diente superior. De igual manera, el punto B1, borde incisal del inferior, y el punto B2, que es el ápice. Al unir precisamente estas líneas, vamos a determinar el eje axial de los dientes.
Este eje axial van a tener una intercepción que a su vez van a formar un ángulo. Este ángulo debe de ser de 130 grados. El ángulo formado por los ejes longitudinales de los incisivos van a tener una desviación estándar de más o menos 6. ¿Qué significa? Que si este ángulo te da 124 o está entre 124 y 136, la angulación de estos dientes se encuentra de manera adecuada, normal y compensada. Un valor mayor va a indicar una retroclinación. Al momento de que este ángulo se apertura, se hace más grande, los dientes tienden a retroclinarse. Y si es un valor menor, si el ángulo es cerrado, van a tender a volcarse los dientes, una proinclinación. Pero no nos está mencionando quién es el culpable, si el superior o el inferior. Deben de tener en cuenta varios factores. Pasamos precisamente ahora al análisis esquelético. Ya dejamos de lado lo que fue el análisis dental, hacemos un recuento. Vamos a tener lo que vendría siendo relación molar, vamos a tener relación canina, el overjet, el overbite, la extrusión del incisivo inferior y el ángulo interincisal. Son 6 factores que nada más tienen que ver con el análisis dental. Pasamos al análisis esquelético. El primero de los puntos es la convexidad. Va a ser la distancia del plano facial al punto A. Recordemos que el plano facial viene de lo que vendría siendo nasion a pugonio. Toma lo que vendría siendo la frente con la mandíbula. Y eso debe de dar una relación de la convexidad del punto A de 2 milímetros. La distancia que hay de este punto A aquí sería de 2 milímetros. Va a ubicar al maxilar en el sentido antero-posterior con relación al plano facial. Esto nos va a determinar si el maxilar está hacia adelante o está hacia atrás. Valores mayores van a indicar un patrón esquelético de clase 2 y el perfil convexo con una mandíbula retruida con relación al maxilar. Y hay que analizar esa mandíbula en qué estado se encuentra para determinar si hay una rotación o una falta de crecimiento o la articulación, la ATM, se encuentra más posterior de lo normal. Valores negativos indican un patrón esquelético clase 3, que sería un valor negativo que este punto A se sitúe por detrás de la línea. Entonces, va a ser un perfil cóncavo, porque la mandíbula va a estar por delante precisamente de este maxilar y va a dar la apariencia de un maxilar retrusivo. Sin embargo, hay que ver si la mandíbula es la que creció de más o el maxilar es el que creció de más. Esto es solamente referencia con el patrón facial del paciente. El siguiente de los puntos es la altura facial inferior. Este es un ángulo formado precisamente por la espina nasal anterior, el punto Jimena o Ji y el punto promenti o protuberancia menti. La norma debe de ser de 47 grados. Aquí está relacionando precisamente la angulación del maxilar y la mandíbula. Debe de tener 47 grados de norma con una desviación estándar de más o menos 4. Estamos hablando de que 43 a 51 vendría siendo lo adecuado. Evalúa lo que vendría siendo el tercio inferior de la cara. El ángulo abierto indica un tercio facial aumentado, por lo tanto una cara más alargada. Un ángulo cerrado va a ser una cara más corta, va a ser un ángulo disminuido. Esto se puede ver alterado precisamente por rotaciones mandibulares o pérdida de la dimensión vertical. Si hay pérdida de la dimensión vertical, desgaste de las cúspides, este ángulo se puede ver afectado. Entonces se tiene que analizar posteriormente si esa mandíbula tuvo una rotación antihorario o horario. Ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo el análisis dentoesquelético, pero previo a esto vamos a retomar nuevamente. Tenemos precisamente lo que vendría siendo la convexidad, lo que vendría siendo el análisis esquelético, la convexidad, la altura facial inferior y listo. Esos son los dos factores. Pasamos al factor que incluye los dientes y precisamente las estructuras esqueléticas. La posición molar superior.
Es la distancia entre el plano pterigoideo vertical y el punto más distal del primer molar superior, o también conocido como A6. Esta distancia va a indicar la posición del primer molar superior de acuerdo a las arbotantes. ¿Qué son las arbotantes? La distribución donde el diente debe de estar colocado para su adecuada distribución de fuerzas al momento de la masticación. Entonces, si el diente se encuentra a 21 milímetros de esa vertical pterigoidea, entonces vamos a referirnos que ese molar se encuentra en su arbotante. Si es mayor, en caso de que esto fuese mayor, nos va a permitir a nosotros determinar un punto muy claro de hasta dónde yo puedo hacer una distalización de ese primer molar. Recordemos que aquí debemos de tener al siguiente molar, que vendría siendo lo que es el segundo molar. Pero debo de tener en cuenta precisamente que entre más distal yo encuentre el punto de contacto, en la parte anterior se puede llegar a abrir. Entonces, si tuviésemos un caso en el cual una mordida profunda con un aumento de esta posición molar superior, puedo yo hacer una distalización y puedo ir abriendo poco a poco la mordida anterior. El siguiente de los puntos es la protrusión del incisivo inferior. Este punto se va a tomar en referencia debido al punto A y el punto PG o pogonio. Es la distancia que existe entre el borde incisal, que vendría siendo del inferior, y el plano APG. Esta distancia no debe de ser mayor de 1 milímetro con una desviación estándar de más o menos 2.3 milímetros y se debe relacionar con el ángulo interincisal y determinar si precisamente la relación que se tiene el diente anterior, el incisivo inferior, es el que está inclinado en relación con la distancia interincisal, el ángulo interincisal. En caso de que el ángulo interincisal nos dé que es mayor, vamos a estar hablando de que hay retroinclinación. Si es menor, un volcamiento, una proinclinación. Entonces, una vez que tenemos ese ángulo, debemos de relacionarlo con esta protrusión del incisivo inferior, ya que está determinando solamente un órgano dentario y no la relación interincisal de los dos. Y aquí nos determinaríamos si el incisivo inferior está o tiene una protrusión o una proinclinación. Posterior a esto, vamos con el superior. Es la distancia que va a existir de la misma manera sobre el mismo plano APG y la distancia sobre el borde incisal. Esta debe de ser de 3.5 milímetros con una desviación estándar de más o menos 2.3. Va a definir la ubicación antero-posterior del incisivo superior y nos puede determinar si el perfil va a ser cóncavo o convexo. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos una relación de un perfil facial, tal vez en este momento no sabemos si el maxilar se encuentra adelantado o atrasado, si la mandíbula se encuentra rotada o hacia atrás, falta de crecimiento o exceso de crecimiento, estéticamente el paciente va a notar esto. Esto es un punto muy importante porque el plano APG es lo que nos va a determinar si esos labios se van a ver proinclinados o retroclinados de acuerdo a esto. En caso de que esté aumentada, tenemos que precisamente que disminuir respetando la inclinación del incisivo inferior. Y va a tener su norma de 3.5. De esta manera, con estos dos puntos, protrusión incisivo superior y protrusión incisivo superior e inferior, vamos a determinar quién es el responsable de esa inclinación interincisal y cómo se puede corregir. La inclinación del incisivo inferior es el ángulo formado por el eje axial, ya lo habíamos trazado, del incisivo inferior al plano APG. Nuevamente con este mismo punto, vamos a ver si la angulación es la adecuada para que la distribución de las fuerzas de este ápice precisamente quede en esta gota o en esta forma de gota o el mentón. De igual manera, va a tener una desviación de más o menos 4, un ángulo que se debe de medir en la parte superior de 22 grados. Si es mayor este ángulo, nos va a estar hablando de que tiene una proinclinación, está volcado hacia adelante.
pero si es menor, nos va a estar hablando que está retroinclinado y hay que volcarlo para la distribución adecuada de las fuerzas. De la misma manera, vamos a aplicar lo mismo, no solamente la distancia que hay de A1 al plano APG, sino la inclinación. Debe de ser una norma de 28 grados, en esta parte es la parte inferior, una desviación estándar de más menos 4, que va a indicar precisamente la proinclinación. Está aumentado y está inclinado más hacia adelante. Está disminuido, indica una retroclinación. Entonces, con estos elementos nosotros ya podríamos determinar cómo se encuentran y en qué posición. Esta es la determinante en la cual cuando nosotros vamos a utilizar una preinscripción, sea la que sea, Ricketts, MBT, Damon, etc., la que sea. Ustedes deben de tomar en cuenta esta inclinación, la inclinación inicial y la inclinación final para poder determinar y encuentren esa angulación adecuada para que puedan encontrar un adecuado equilibrio y no busquen o encuentren esa recidiva que muchas veces cuesta mucho trabajo poder eliminar. El siguiente es el plano oclusal. Va a marcar precisamente la rotación. Esta va a determinar lo que vendría siendo el punto G y la distancia que se puede encontrar entre punto G. Normalmente este ángulo, esta inclinación del plano oclusal con la paralela del punto G, debe de ser una norma de 22 grados a los 8 años y poco a poquito este plano oclusal, debe de ir precisamente rotando 0.5 por año hasta los 18. Va a tener una desviación clínica de más menos 4. Entonces, en este caso, va a ubicar el centro de la rama de la mandíbula con relación al plano oclusal. Los números positivos indican que el plano oclusal se encuentra por arriba del punto XY. Los números negativos indican que el plano oclusal se encuentra por debajo del punto Jimena. En pacientes con una rama larga verticalmente y ángulos goniales cerrados, que son normalmente los pacientes braquicefálicos, el plano oclusal se ubica por debajo del punto G y en muchos de estos casos se acentúa una curva de Spic severa. Por otro lado, en los pacientes con ramas cortas y ángulos goniales abiertos, que son precisamente los cefálicos, dólicocefálicos, el plano oclusal se encuentra por arriba del punto G. Entonces, esta podría ser una de las determinantes en las que nosotros veamos si se encuentra por arriba o por abajo precisamente ese punto. Normalmente, yo les había mencionado, aquí hay un pequeño error. El plano oclusal debe de medir del punto G al punto del plano oclusal y debe de estar 0 milímetros a la edad de 9.5 con una desviación estándar de más o menos 3 milímetros y se va abriendo 0.5 por año hasta los 18. ¿Vale? Entonces pasamos al siguiente, que va a ser el análisis estético. Es la distancia que va a existir entre el plano estético de Ricketts y el punto labial inferior, el punto LI. Este punto LI, la norma debe de ser menos 2 milímetros. ¿Qué significa esto? A los 8.5 años, que la mandíbula aún no crece lo suficiente y conforme van pasando los años, va a ir poco a poco haciéndose hacia adelante por año en el cual va a alcanzar su máximo crecimiento hasta los 18. Va a tener una norma de menos 2, siempre debe estar por detrás, y eso nos indicará que no hay una proinclinación y que el tamaño de la mandíbula se encuentra bien. Indica el balance entre el perfil, el labio inferior, la relación con la nariz, el mentón y el labio inferior. Entonces va a tener un perfil normalmente recto o ligeramente cóncavo. Siempre debe de estar por detrás, debe de medir 0 o ser un valor negativo. En caso de que sea positivo, bueno, entonces vamos a determinar que está por delante y puede ser una clase 3 o la apariencia de un perfil convexo. La longitud del labio superior. La longitud del labio superior la vamos a determinar precisamente con el siguiente punto, el punto de la espina nasal anterior con el punto estomion. El punto estomion es la unión precisamente de los dos labios y esta medida de espina nasal o ena a lo que es estomion
o la hendidura de los labios tiene que ser de 24 milímetros a la edad de 8.5 años, con una desviación estándar de más o menos 2 milímetros. Entonces, determina la longitud del labio superior, indica la relación vertical ideal que debe guardar los incisivos superiores con respecto al labio. Si se tiene un labio superior corto, entonces se observa una sonrisa en la cual se muestra demasiada superficie dental o incluso se puede llegar a mostrar precisamente la encía, sin que esto indique necesariamente que los incisivos se encuentren suberupcionados. Entonces, aquí hay que determinar precisamente esa medida para ver cuánto materia dental es la que se presenta. Y también hay que hacer la relación con la inclinación del plano palatal. Un plano palatal superior obviamente va a determinar que se vea menos tejido dentario. Si tenemos un labio más largo, entonces se va a comprometer la estética de la sonrisa al momento de sonreír y no se determinará o no se verán esos labios. La comisura labial. La comisura labial y el plano oclusal. La distancia que existe entre el punto estomion y el punto plano oclusal. Esto debe de ser una paralela y debe de medir prácticamente menos 3.5. De la medida superior a lo que vendría siendo el plano oclusal, menos 3.5 a la edad de los 8 años 6 meses y va a estar aumentando 0.1 por año. ¿Esto por qué? Bueno, va a depender precisamente de la oclusión, va a depender de las fuerzas masticatorias, del patrón de crecimiento, del desgaste dentario. Indica la ubicación vertical del labio superior con relación al plano oclusal. Cuando da valores negativos, el plano oclusal está por debajo del punto estomion o EM. El plano oclusal bajo de menos 5 milímetros indica un labio superior corto y va a ser prácticamente una sonrisa gingival, mientras que el plano oclusal alto, apariencia de dientes ocultos. Entonces, es un factor que también podemos nosotros estar previendo para ver cómo se va a ver el paciente al término del tratamiento de ortodoncia. Pasamos precisamente a la relación cráneo-facial. Y dentro de la relación cráneo-facial, o sea, los huesos y el perfil, vamos a encontrar lo que vendría siendo el plano de Frankfurt. Plano de Frankfurt considerado por Ricketts más estable que el plano de la base craneal de silla Nation o silla Bastion. Tiene menos variante. Va a tener una norma de 87 y va a ser la intercepción del plano facial. Recordemos que el plano facial es de Nation a Pogonio y la intersección con el plano de Frankfurt. Esta medida es de 87 a los 9 años y va aumentando 0.33 por año. ¿Por qué va aumentando? Porque la misma mandíbula, como lo habíamos comentado, el crecimiento a los 8 años está aumentando 0.33 por año. Entonces, pero en lo que se refiere a la angulación. Entonces, va a tener una desviación de más o menos 3 y va a indicar precisamente la posición anteroposterior de la mandíbula en relación con la base del cráneo. Valores mayores que la normalidad indican una mandíbula avanzada, mientras que los valores menores a ella indican una mandíbula deficiente en sentido anteroposterior. Se debe considerar que en esta medida puede ser alterada por la ubicación anteroposterior del punto Nation. Este punto, bueno, si la base craneal es corta, entonces va a haber una modificación. Debido a que la base craneal puede ser precisamente larga o corta, es decir, una base craneal corta va a aumentar la medida, pero no puede ser interpretada como una mandíbula adelantada. Pero de igual manera indica que la mandíbula puede ser deficiente, aunque los cambios en los valores provocados por la longitud craneal anterior por lo general no hacen variar demasiado esta medida. Pero sin embargo se debe de tomar en cuenta. El siguiente de los puntos es el eje facial. El eje facial es precisamente un ángulo que vamos a tener que trazar previo a algunos planos cefalométricos. El primero de ellos que deben de trazar es el plano Nation-Pogonio.
Ese plano ya está trazado con anterioridad de acuerdo a los factores. El siguiente de los puntos es Gonion-Menton. Una vez que se trazan estos planos, Nation, Pogonio y Gonion-Menton, va a haber una intersección. Esa intersección se va a llamar nation geométrico. Este nation geométrico vamos a determinar como un punto, el cual tiene que ir a lo que vendría siendo la vertical pterigoidea. Hacia la vertical pterigoidea va a formar precisamente un ángulo con el plano Nation-Basion. Recordemos, es Nation-Basion. Y el ángulo que esté formado en la parte inferior va a ser de 90 grados, con una desviación estándar de más o menos 3. Va a indicar la posición precisamente del mentón en sentido vertical en relación con la base del cráneo. Valores menores van a indicar un crecimiento en sentido vertical. O sea que si se cierra este ángulo, la mandíbula está yéndose más hacia abajo y hacia adelante. Un valor aumentado, o sea que si se abre este ángulo, va a haber un crecimiento un tercio inferior corto y un crecimiento más horizontal. Precisamente para eso se toma el eje facial, para determinar cómo está creciendo nuestro paciente o cómo creció. El siguiente de los puntos es el cono facial. Cono facial, vamos a determinar que es el ángulo que se forma del plano facial y el punto mandibular. Este plano facial y este punto mandibular va a determinar de igual manera cómo se encuentra creciendo la cara en relación con el ángulo de la mandíbula. ¿Qué tan cerrada o qué tan abierta en la parte anterior? Va a ser una norma clínica de 68 grados con una desviación estándar de más o menos 3.5 y nos va a determinar qué tipo de crecimiento. Si este ángulo se encuentra aumentado, significa que este ángulo se encuentra cerrado. No tiene un crecimiento hacia abajo y hacia adelante la mandíbula. Por lo tanto, es un crecimiento horizontal. Pero si se encuentra disminuido, vamos a estar hablando de un crecimiento vertical. El siguiente de los puntos es el ángulo del plano facial. Perdón, el ángulo del plano mandibular. Es un ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano mandibular. Para intersectarse estos dos planos se traza una paralela a Frankfurt lo más cercana al plano mandibular para que ésta a su vez realice una intercepción y una vez que se interceptan, van a formar precisamente un ángulo. Este ángulo puede ser, de acuerdo a la norma y diferentes autores, puede ser desde 26 o la norma clínica también puede ser 21. ¿Por qué nos va a marcar 21.6? Porque este ángulo tiene que ir disminuyendo 0.3 por año hasta los 18 años. Entonces, si nosotros estamos hablando, faltan 9 años y cada año, pues prácticamente 1 milímetro, milímetro y fracción, por lo tanto, vamos a tener precisamente una norma de 21.9. Esto nos va a determinar la inclinación de la mandíbula con respecto al plano de Frankfurt o el plano que se acerca o es más estable en relación con el piso o la línea horizontal verdadera. Va en este caso un valor aumentado a la desviación estándar junto con la norma. Es una longitud de la cara más amplia. Un valor negativo o menor a la norma va a ser un valor de crecimiento o un crecimiento tipo horizontal. El siguiente de los puntos es la profundidad maxilar. La profundidad maxilar ya lo estábamos mencionando, pero ahora va a ser en relación a lo que vendría siendo el plano de Frankfurt. Dentro del plano de Frankfurt, aquí se debe tener una norma precisamente de 90 grados y con una desviación estándar de más o menos 3 y va a indicar en qué posición se encuentra el maxilar en referencia al plano de Frankfurt. No hay que confundir con el Nation Pogonio.
sino con el plano de Frankfurt o lo que vendría siendo su base adecuada. Un valor mayor a esto va a significar un maxilar protrusivo, un valor menor va a representar un maxilar retruido. El siguiente de los puntos es precisamente altura maxilar. La altura maxilar es el ángulo formado por el plano nasion centrofacial y centrofacial a punto A. Hay que determinar cómo es este centro facial. Y bueno, el centro facial va a ser marcado como el centro de la cara. El punto de centro facial se ubica e intersecta en el plano de la vertical pterigoidea con el plano de Frankfurt. Entonces, nuevamente, la intersección entre estos dos puntos va a ser el centro facial. Vertical pterigoidea, plano de Frankfurt, centro facial. Y ahora de ahí se parte a lo que vendría siendo nación centro facial punto A. Esto debe tener una angulación de 53 grados, un aumento rebasando la desviación estándar nos va a indicar que hay un crecimiento excesivo en el tercio medio de la cara. Un valor negativo, no negativo, sino un valor menor al de la norma, rebasando o siendo menor con su desviación estándar, va a indicar un crecimiento vertical deficiente, o sea que este maxilar no se desplazó hacia abajo y hacia adelante. Tal vez podemos tener un plano palatal, el maxilar o la espina nasal anterior nunca bajó, dando como consecuencia una microrrinodisplasia. Entonces, este ángulo nos va a determinar qué tanto creció de manera vertical o si hay un exceso. El siguiente de los puntos es la inclinación del plano palatino. La inclinación del plano palatino es el ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano palatino. Para poder llevar a cabo esto, el plano de Frankfurt se tiene que desplazar de manera paralela para poder hacer su intercepción. Si es por delante, que es lo adecuado, debe de tener un ángulo de 1 grado, con una desviación estándar de más o menos 3. Un ángulo abierto va a tener un crecimiento vertical posterior, una posible mordida abierta. Entonces este ángulo se llega a aperturar y se tiene una mordida abierta porque esto no bajó del todo. Y un ángulo cerrado va a ser una posible mordida o sobremordida. Hay que tener en cuenta que si en algún momento la intercepción del ángulo se puede ver en la parte posterior, estas medidas deben de cambiar, en el cual serían los contrarios. Si la intersección se da de esta manera, el ángulo que se encuentra va a estar determinado como negativo. Entonces significa que este ángulo palatal se encuentra por debajo y entre mayor sea el ángulo, menos la sobremordida va a ser mayor. Entre menores o más cerca esté a cero, la mordida puede llegar a estar abierta de acuerdo si la intersección se dio en la parte anterior o se dio en la parte posterior. El siguiente de los puntos es el punto de la deflexión craneal. Es el ángulo formado entre el plano Basio-Nasion y el plano de Frankfurt. Si se dan cuenta, a diferencia de Steiner, el doctor Ricketts toma el plano de Frankfurt como el más estable, mientras que el doctor Ricketts toma a Silla-Nasion como dentro de la estabilidad. Esta es una de las diferencias genéticas o diferencias estructurales entre ambos estudios. La norma va a ser de 27 grados, es el ángulo que se forma en la parte posterior, con una desviación estándar de más o menos 3 grados. Va a indicar precisamente la angulación de la base del cráneo. Un valor mayor nos va a determinar, un valor mayor a este punto, recuerden que es el plano de Frankfurt con Basio, o sea, estamos hablando de occipital y esfenoides. Un valor mayor nos va a decir que es un paciente braqui, o sea, hay una inclinación. Si nosotros hiciéramos en comparación con el análisis de Steiner, un silla-nasion y un silla-basion, este ángulo, al momento de darse una deflexión o un doblez entre silla-nasion y ese basion, nos estaría dando un patrón braquicéfalo.
Si las medidas son menores, o sea, se va cerrando esta colita del occipital y del esfenoides, vamos a tener un crecimiento más vertical, un dólicocéfalo o una cabeza dólica. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser braquifacial que braquicéfalo y no es lo mismo ser dólicocéfalo que dólicofacial. Entonces puede tener a lo mejor medidas estructurales adecuadas, un mesocéfalo con un crecimiento de la cara de la cara anterior con tendencia a dólico. Entonces va a haber una compensación bastante interesante en ese tipo de casos. El siguiente de los pasos es la longitud craneal. La longitud craneal va a ir entre la distancia de nación al punto CC. El punto CC, en un segundito, ahorita estamos determinando para que no tengan ninguna confusión. El punto CC lo vamos a situar y va a representar el centro del cráneo. El punto CF, recuerden que era el punto centrofacial, el centro de la cara, mientras el punto CC representa el centro del cráneo. Se ubica entre la intersección de la línea Basion-Nasion con el eje facial. Nuevamente, se traza una línea Basion-Nasion y una vez que se traza esa línea Basion-Nasion, con el eje facial. O sea, ¿cuál es el eje facial? El que venía del punto vertical pterigoidea a PG o protuberancia menti. Entonces, ese punto va a ser el centro de cráneo de acuerdo a Ricketts. Una vez que ya determinamos que normalmente ese centro de cráneo va a coincidir con la fosa pterigoidea, va a tener una norma de 55 milímetros a la edad de 8.5 años, con una desviación estándar de más o menos 2.5. Esta medida indica la longitud de la base craneal anterior ubicado en el nasion. Es la dimensión anteroposterior. Los valores mayores que la norma van a indicar una base craneal anterior larga. Los valores menores que la norma van a indicar una base craneal corta. Entonces se mide de nación al centro craneal y debe de medir 55. De acuerdo a Steiner, solamente como cultura general, va de nación a sillo y determina él la distancia del cráneo. Para Ricketts es de precisamente centro craneal a nación, 55 milímetros. De aquí pasamos a lo que vendría siendo la altura facial posterior. Si se dan cuenta, es un análisis bastante complejo. Pasamos a la altura facial posterior. La altura facial posterior es la altura entre el punto centrofacial y el punto gonion geométrico. El punto gonion geométrico va a ser la distancia del punto del borde posterior de la mandíbula con el borde posterior del cóndilo y el borde o la línea inferior de la mandíbula, que es de gonion a menton, va a ser una intersección. Entonces ese es gonion geométrico. Del centro facial a gonion geométrico debe de tener una norma que vendría siendo de 55 milímetros. Cambia con la edad y aumenta 0.7 milímetros por año. Perdón. Una desviación de más o menos 3 milímetros y bueno, en valores mayores, si se dan cuenta, está determinando el punto gonion. Un valor mayor va a determinar un crecimiento de la mandíbula, específicamente de la rama. Entonces, un valor mayor a los de la norma va a ser un crecimiento excesivo de la rama y por lo tanto puede haber una compensación de este ángulo. Se puede llegar a cerrar o se puede llegar a abrir. Una mandíbula que tenga una rama aumentada o una altura facial posterior aumentada con combinación de un ángulo gonial aumentado, seguramente vamos a tener una mordida abierta derivada por la inclinación de esta mandíbula.
Tenemos otro punto que vendría siendo la posición de la rama. Aquí estamos hablando de la posición. Es el ángulo del plano de Frankfurt, que ya lo conocemos, y el plano centrofacial con Jimena. Esta angulación que se llega a dar plano de Frankfurt con el plano centrofacial Jimena nos tiene que dar 76 grados. Esto nos va a determinar que esa mandíbula se encuentra colocada ni por posterior ni por anterior, sino se encuentra en buena postura. Un ángulo cerrado va a ser una rama más posterior, un ángulo abierto, una rama en posición anterior. La localización del porion va a ser la distancia que existe entre porion y el plano vertical pterigoideo. Este debe tener en cuenta que si el plano vertical pterigoideo es el punto cero, debe de estar en un valor negativo de menos 39 milímetros. Precisamente la edad de los 9 años y va a aumentar con la edad 0.5 milímetros por año. La desviación estándar es de 2.2 milímetros. Esta medida representa la dimensión anterior de la base craneal media. Aumenta la base craneal plana y se vuelve un dólico, y una disminuida puede ser un clase 3. Arco mandibular. Uno de los últimos factores es precisamente el arco mandibular. Este arco mandibular es el ángulo formado entre el eje del cuerpo mandibular y el eje condilar. La norma debe de ser de 26 grados a la edad de 8.5 años y aumenta 0.5 milímetros por año hasta los 18. Una desviación estándar de más o menos 4. Va a determinar la relación angular entre el cuerpo y la rama de la mandíbula, la misma que se encuentra asociada con el patrón de crecimiento mandibular. Un ángulo aumentado indica una rotación del mentón hacia arriba y adelante. A esto le vamos a llamar una rotación intramatricial ascendente, lo cual cierra el ángulo gonial, verticaliza la rama y por lo general se encuentra relacionado con ramas verticalmente largas. Estas son características de un paciente con un patrón de crecimiento horizontal. Los ángulos cerrados van a indicar una rotación del mentón hacia abajo y hacia atrás, rotación intramatricial descendente, lo cual abre el ángulo gonial y por lo general se encuentran relacionados con ramas cortas verticales. Estas son características propias de pacientes con patrones de crecimientos hiperdivergentes. Nos está determinando que si hay una rama corta, seguramente el ángulo se tendrá que abrir para utilizar una compensación. Si la rama es larga, entonces el ángulo se cierra para compensar esa mordida. El siguiente de los ángulos es la longitud del cuerpo mandibular. La longitud del cuerpo mandibular va a ser la distancia del punto Jimena y el punto Promenti. La distancia, lo normal, debería de ser 65 milímetros a la edad de 8.5 años y va a aumentar 1.6 milímetros por año. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el crecimiento mandibular es muchísimo mayor que el crecimiento en sentido posterior anterior del maxilar. Va a ser una desviación estándar de más menos, una desviación de más 2.7 milímetros. Cuando se detecta una discrepancia anteroposterior del maxilar o de una discrepancia maxilomandibular, es necesario determinar si la causa es el maxilar o la mandíbula. Con esta medida se puede verificar si el cuerpo mandibular es la causa de dicha discrepancia. Es decir, una medida menor que la norma es una alteración precisamente debido a que hay una medida menor. Una medida menor que la norma indicará un cuerpo corto y una clase 2 esquelética, provocada por una deficiencia en el crecimiento de la longitud del cuerpo de la mandíbula. Por otro lado, una medida aumentada va a indicar un cuerpo largo y una clase 3 esquelética, provocada por un crecimiento longitudinal excesivo del cuerpo de la mandíbula. Y se debe de tomar en cuenta precisamente en qué posición o si ha tenido alguna rotación esta mandíbula. Y bueno,
Con esto sería todo, doctores. Ahorita ya hicimos un análisis de cada uno de los factores. Entonces, estos factores deben de pasarse a una tabla de medidas y normas para poder sacar la discrepancia de este caso. Recordándoles que es el análisis dental, el análisis esquelético, el análisis dentoesquelético, el análisis estético, la relación cráneo-facial y las estructuras internas. Entonces, con esto sería todo el análisis complejo o completo del doctor Ricketts. Se despide el doctor Jonathan Bermúdez. Hasta la próxima. Y claro, no olviden suscribirse y dejar su like o comentar qué otra cefalometría les gustaría que trabajáramos.